Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por el enorme apoyo recibido y por los deseos de la pronta recuperación orgásmica a la que estoy siendo sometido. Hoy ahora mismo me pinchas y soy un antibiótico con patas. Señoras y señores, vamos a lo que vamos y es a hablar de la nueva Jean Paul Gaultier Elixir. 64,95 € la botella pequeña. Sigo disparando, Dios mío de mi vida. Se nos va muchísimo la cabeza, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Como consumidores nos tenemos que fastidiar con lo que hay. Bueno, vamos con una fragancia que yo en lo personal tengo que decir que efectivamente me ha sorprendido muchísimo. Mucho. Y además, yo no sé si... ahora voy a poner yo también un poco los puntos sobre las IES. Estoy diciendo desde hace muchísimo tiempo que la tendencia iba a variar y se iba a ir hacia fougères amaderados con tonos dulces. Se iban a ir endulzando, que las maderas las íbamos a tener dulces, pero la composición sobre todo más fuerte iba a venir por parte de los fougères endulzados, notas verdes endulzadas. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo y seguimos teniendo el ejemplo que vamos a ir teniendo a lo largo de, creo yo, lo que reste de año dentro de esos dulzores masculinos que por lo menos cambian un poco la pauta de la perfumería, porque la verdad es que estaba siendo esto un poco cansera. Sí que efectivamente yo estaba quejándome mucho de que estábamos todos tan gourmand y excesivamente endulzados, pero ahora mismo ya con estos cambios y esta evolución que están haciendo dentro de la perfumería, creo que se está poniendo la cosa un pelín más interesante. Y dentro de estas cositas interesantes que están sucediendo dentro de la perfumería pop, creo que efectivamente Jean Paul Gaultier lo ha hecho muy bien. Puig, porque Jean Paul Gaultier ni pincha ni corta ya, la empresa es de Puig y hay que quitarse un poquitico solo. Es que tampoco quiero que se confíen mucho el sombrero con esta elixir nueva que me parece auténticamente soberbia. Pues porque en ella se juegan muchísimas cosas y creo que es una evolución muy positiva de la propia Jean Paul Gaultier. Es un Frankenstein, veremos a ver el tiempo que se nos queda, todo depende mucho de las ventas. Es una fragancia que no llega en tiempo, modo y forma, quiero decir, es una fragancia que entiendo sobre todo de invierno, aunque efectivamente en el plano más estival se puede usar sin ningún tipo de problema, pero creo que realmente el lanzamiento hubiese tenido que llevarse a efecto en invierno. Esta Navidad hubiese sido la fecha ideal para lanzar Elixir de Jean Paul Gaultier. Bueno, pues señoras y señores, tenemos una fragancia que desempeña más de 10 horas y que tiene una exterior proyección de 2 metros durante 3 horas aproximadamente, que luego se va a ir retrayendo tranquilísimamente y que aquí sí que tenemos, no como en otras fragancias, por ejemplo, como en... porque además es que es una idea diferente. Aquí el desarrollo es distinto. No se puede equiparar a la evolución de la Dolce & Gabbana, pero ese tipo de tratamiento en los dulzores no hay que obviarlo, porque es tendencia. Estas maderas altamente cremosas, ambaradas, es tendencia, y el señor Alberto Morillas, por la parte que le toca, Firmenich, está poniéndolo de moda porque así se nota el business. Salida en menta y lavanda, vainilla y benjuí en el corazón, tabaco, miel y tonka en el fondo, y no está declarado, pero efectivamente aquí hay maderas cremosas endulzadas más todavía si cabe, así que esto no se puede obviar. Vuelvo a repetir, nos pasan las notas de prensa, todo lo que es la firma y todo lo que ellos quieran, pero realmente aquí hay muchísimo más y no solamente te puedes quedar con lo que nos dicen ellos. Por un lado, ni mucho ni tampoco, pero por ejemplo, Roja pasa una formulación muy bestia de todos los componentes que abarcan un perfume
que él ejecute, y aquí nos encontramos con 4, 5, 6 notas, y aquí hay muchísimo más, y aquí hay maderas, pero maderas, y es que no se puede negar la máxima. A partir de aquí, sí que también no aparecen los cítricos en la salida, pero es que están los cítricos, es que por Dios, si es que atomizas y te da el chupinazo y sientes, y además no tenemos que coger el INCI, mira, el limonene, citronelol, no sé qué, ya está, ya los tenéis. ¡Claro! No hace falta que me los digan. ¿Qué quieren? ¿Darle mayor cuerpo y prestancia a la fragancia diciendo que no lleva cítricos? Pero es que los lleva. Es que los lleva, y a mí vamos, a mucha honra que lleve cítricos, por supuesto. La hoja de la menta esta no es una menta invasiva para nada, y hace muy bien el juego junto con la lavanda. Gracias a Dios no es excesivamente lavandosa, no hay lavanda ahí a de huello. Yo no se la noto tanto porque a mí me salen más lo que es la injundia de la fragancia con respecto a las notas medias y de fondo. Pero sí que tiene el touch lavanda, pero no es un venga, aquí estoy y te meto un punch. O sea que está equilibradísima en ese sentido, porque además lo que están buscando con Elixir es que resurjan y emerjan los dulzores que están tan de moda. Vainilla, benjuí aportando por su parte el toque resinoso y el dulzor que se va haciendo cada vez más consistente conforme van avanzando las horas. Es pura crema, es una fragancia que se vuelve pura crema, y es una fragancia además que se vuelve pura crema pero no es empalagosa como otras de la línea. Aquí no tenemos ese empalagamiento chicloso excesivamente masticable. Tenemos otro tipo de texturas dulces que se agradecen muchísimo, y además están empleando formulación completamente nueva. No me cabe la menor de las dudas. Están empleando formulación nueva, están empleando componentes nuevos, están ensamblando componentes nuevos. Se nota mucho una evolución olfativa en las últimas fragancias que están sacando. Me quedo sin aire. Que están sacando en esta última tacada, en este trimestre. Se nota mucho que están empleándose a fondo y están metiendo nuevas moléculas y desarrollos que están muy lejos de aquello que se hacía, pues por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado. Tabaco, miel y tonka, moléculas, aceites esenciales declarados dentro de la formulación, pero hay que sumar maderas, esto es obvio. Y con respecto a lo que está declarado, sí decir que efectivamente aquí estamos buscando cremosidad. No vais a encontrar un tabaco o una hoja de tabaco más allá de ese toque completísimamente cremoso. No recuerda tanto en cuanto a un tabaco, es que siempre el ejemplo que tengo que poner con respecto a los tabacos que están muy aromatizados, pero porque tampoco son el alma mater de la fragancia, sino que están ahí dando un aporte y un toque especial. Este tabaco es un tabaco como si fuese un tabaco de pipa, está aromatizado. No penséis que vais a encontrar un tabaco al más puro estilo o una hoja de tabaco como si la encontráis ahí en la mata, en la rama, en la planta, porque os seca. No, que no es así. Esto es cremoso, texturas cremosas, delicadamente cremosas, delicadamente endulzadas, gracias a Dios, porque no te suben ni te pegan un pepinazo de dulzor. Ahora bien, momentos en los que utilizarla prácticamente todo el día, de verdad, independientemente de la estación del año, salvo que yo la encuentro una fragancia que para calores se puede volver ligeramente pesada, pero tampoco os dejéis llevar por el ímpetu del viento con esto de que se llame Elixir y que penséis que esto es la bomba, vamos, atómica. No, se puede llevar en verano también, regulas más o menos las atomizaciones o te echas lo que te dé la gana, que para eso la pagas y no pagas poco precisamente, y se acabó. No hay que buscarle más historias. Lejos de todo eso, creo que es una fragancia que podéis utilizar esta incluso en BBB o BBC, la BBC, boda, bautizos, comuniones, y sobre todo para el día a día. Me gusta mucho para el público juvenil, para el público masculino adulto. Creo que también puede funcionar muy bien porque le puedes dar un rollo más joven a tu ser. No siempre estar llevando cosas viejunas que dices, ¡ay por Dios! Pero de verdad, puedes tener 50 años, 60, pero no seas tan carca, ¿vale? El primero que lo dice soy yo. O sea, no puedes ir por la vida de carca. Te puede gustar mucho lo vintage, yo lo sé.
pero de vez en cuando hay que salir de la zona de confort, porque si no esto es un aburrimiento. ¿O no? Yo creo que llevo razón, creo. No, llevas razón, Orgaz. Bueno, me da igual. Pero si quieres ir por la vida de viejo viejuno, no pasa nada, es tu problema. Pero yo creo que de vez en cuando un touch de modernidad como tiene esta Elixir, pues es de agradecer, ni más ni menos. Vale. Un poco de repasito. La estela, la proyección están dichas. Ya sabéis que supera las 10 horas tranquilamente. Fija muy bien en la ropa. O sea que esto, ¡buah! Pues, una vez que caiga en la ropa, os podéis olvidar. Lavaros, por favor, lavaros. Yo la he llevado 48 horas y va estupenda. Madre mía, eso cerdo, límpiate. Esto me llegan a mí comentarios así. Luego, a ver, la estela, la proyección, la duración, halagos cumplidos que vais a tener, pues es una fragancia que es muy amable, pero lejos de todas estas historias superficiales que a cierta gente le pueden gustar. Yo creo que estamos pasando ahora mismo, este mismo instante, en este ahora, un punto de inflexión, porque creo que las empresas de verdad, aparte de los precios, vamos a dejarlo que esto es una burrada, pero creo que estamos en un momento muy dulce en todos los sentidos, porque están modernizando las moléculas y aceites esenciales o a los que estábamos acostumbrados, pues yo creo que de unos 10 años atrás. Ojito, cuidado, Y de estos 10 años atrás, pues ya lo sabéis por qué, pero no sé, bueno, sí porque el vídeo lo voy a intentar sacar cuanto antes. Y es porque efectivamente es el tiempo que le doy yo, el timing más o menos que han hecho con, bueno, vamos a ver, por un lado tenemos Davidoff, que quiere renovar ya formulación ya pasado 20 años, y Tom Ford ha empezado a renovar ahora con determinados productos su formulación, una vez que han pasado 10 años, o sea que, y yo olfativamente también siento esa evolución de que sí, vamos a utilizar un Benjuí, pero ya no vamos a utilizar un Benjuí con una idea y un diseño de un Benjuí de hace 10 o 20 años. Estamos en un momento muy dulce, pero no dulce, lo estoy diciendo para bien. Un momento dulce en el sentido metafórico de la palabra, no en el sentido de vamos a comer dulce, que lo vamos a comer, pero estamos en un punto de inflexión muy chulo. Estamos cambiando formulaciones, estamos yendo hacia otro tipo de moléculas y sustancias, y esto se agradece. Yo soy, ya sabéis que siempre lo he estado diciendo, soy muy pro químicos, siempre y cuando esté todo testado, todo en su sitio, todo muy bien. Me gustan muchísimo los sintéticos, siempre y cuando también lo apliquéis en la ropa y no en la pelleja, en la piel. Pero esto se está transformando en un podcast. Pero creo que la verdad que esta evolución y este desarrollo que estamos experimentando es para bien, no es para peor. Es para bien, porque de momento todo lo que tengo olido es muy, muy bueno. Todo lo que llevo olido es muy bueno, de verdad. Me puede gustar más o menos. Esos son gustos ya míos personales propios. Pero todo lo que tengo olido me parece óptimo. Me parece muy bueno, y hasta incluso creo que está por encima de lo que se ha hecho anteriormente en el pasado. Nunca mejor dicho, esto ya sé que esto es una distopía. No, anteriormente en el pasado. Fíjate, oh, qué bien queda. Pero está fatal explicado esto. Bueno, pues anteriormente... todo lo hecho anteriormente ha evolucionado, ha cambiado, y yo creo que este vídeo ha terminado. Señoras y señores, recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Bueno, este jersey me lo he puesto en honor a Jean-Paul Gaultier. Señoras y señores, no es de su firma. Auf Wiedersehen. Es de la competencia. Me va a matar. Es de la competencia. Venga, voy a terminar el vídeo como lo termino en Cuidados Masculinos. ¡Que me largo!